Todo empezó en el segundo mes del semestre. Estaba en una materia complicada y me costaba entender. Un día, el profesor me pidió que me quedara al final de clase. Pensé que era para hablar sobre mi rendimiento. Me dijo que tenía potencial, que notaba que me esforzaba, pero que necesitaba ayuda extra. Me ofreció darme tutorías personales. Agradecí la intención y acepté. No me parecía nada raro. Las primeras tutorías fueron normales. Me explicaba los temas con paciencia y yo empezaba a mejorar. Estaba feliz, pensaba que por fin podría pasar esa materia. Con el tiempo, noté que me miraba diferente. Sus comentarios ya no eran solo académicos. Un día me dijo: tienes una mente brillante y unos ojos que hipnotizan. Me reí incómoda. Pensé que solo estaba bromeando, pero empezó a repetirse. Halagos disfrazados de amabilidad. Sentía algo raro, pero no quería parecer exagerada. En clase, empezó a llamarme más seguido. Me ponía a resolver ejercicios frente a todos. Si fallaba, se mostraba decepcionado. Como si quisiera dejarme mal. Un día me equivoqué en algo simple. Se burló de mí frente a todos y dijo: qué lástima, pensé que eras distinta al resto. Me dolió más de lo que esperaba. Al final de esa clase, me pidió que lo esperara en su oficina. Dudé un poco, pero fui. Pensé que quería hablar sobre mi desempeño o sobre lo que había pasado en clase. Cerró la puerta y me dijo directo: podemos ayudarnos mutuamente. Si salimos a cenar, podría ver con otros ojos tu esfuerzo. Me quedé sin palabras. Le pregunté si hablaba en serio. Él sonrió y me respondió: totalmente. Solo es una cena. Nada que te comprometa, si no quieres reprobar, claro. Salí de ahí temblando. No podía creer lo que acababa de pasar. Me sentía sucia, usada. ¿Cómo alguien con tanto poder podía decir eso tan tranquilo? No sabía qué hacer. Si decía que no, podía hacerme reprobar. Si decía que sí, traicionaba todo en lo que creía. Me sentía atrapada. Se lo conté a mi mejor amiga. Me dijo que debía denunciarlo, que no podía permitirlo. Pero yo tenía miedo. Él era un profesor muy respetado. Empecé a evitarlo. Me sentaba al fondo, no participaba, bajé mis notas. Pensé que si no destacaba, me dejaría en paz. Me equivoqué. Una tarde me encontró en el pasillo. Me dijo al oído: el tiempo se acaba. Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres pasar. Me quedé paralizada. Esa noche lloré sin parar. Mis padres tenían grandes expectativas. Yo había conseguido una beca por mérito. No podía tirar todo por la basura. Pensé en fingir, en hacer lo que me pedía solo para salir del problema. Pero no podía. Algo en mí se rebelaba. No quería ser una víctima más. Ahí se me ocurrió la idea. Fingiría que aceptaba, pero lo grabaría todo. Necesitaba pruebas. Algo que me protegiera a mí y tal vez a otras chicas. Organicé todo. Un celular oculto, grabadora activada. Lo cité en una cafetería cercana. Le dije que quería hablar, que había cambiado de opinión. Me recibió con una sonrisa. Me dijo que sabía que terminaría aceptando. Que era lo mejor para mí. Que muchas lo habían hecho y nunca se arrepintieron. Me hablaba como si fuera un trato normal. Como si intercambiar favores por calificaciones fuera parte del sistema. Yo asentía, aunque por dentro sentía asco. Habló de hoteles, de viajes, de cómo tenía influencia para ayudarme más allá de esa materia. Todo quedó grabado. Cada palabra, cada gesto.
Salí de ahí con el estómago revuelto, pero al mismo tiempo más fuerte. Tenía en mis manos lo que necesitaba para defenderme. Ya no estaba sola. Fui directo con la coordinadora académica. Le conté todo, le mostré las grabaciones. Me escuchó en silencio. Se le notaba sorprendida. Pensé que me apoyaría de inmediato, pero en vez de eso me dijo: este tema es delicado. No será fácil manejarlo. Necesito tiempo. Ahí fue cuando empecé a sospechar que esto no era nuevo, y que quizá, el profesor no era el único que ocultaba algo. Te paso ahora la segunda parte con el giro inesperado, el conflicto final y el cierre emocionalmente potente. Después de entregarle la grabación a la coordinadora, pasaron días sin respuesta. Yo esperaba que actuaran rápido, pero todo quedó en silencio. Empecé a sentir que me estaban ignorando. En clase, el profesor actuaba como si nada. Incluso me lanzaba miradas desafiantes. Me preguntaba si ya sabía que lo había denunciado. O peor, si la coordinadora le había contado todo. El miedo volvió a apoderarse de mí. Fui a buscarla para pedirle respuestas, pero me dijeron que estaba muy ocupada. Nadie quería hablar conmigo. Sentía que algo raro pasaba. Justo esa semana, mis calificaciones fueron publicadas. Reprobada. Un 4 raspado en su materia. Lo había hecho. Cumplió su amenaza. Todo empezó en el segundo mes del semestre. Estaba en una materia complicada y me costaba entender. Un día, el profesor me pidió que me quedara al final de clase. Pensé que era para hablar sobre mi rendimiento. Me dijo que tenía potencial, que notaba que me esforzaba, pero que necesitaba ayuda extra. Me ofreció darme tutorías personales. Agradecí la intención y acepté. No me parecía nada raro. Las primeras tutorías fueron normales. Me explicaba los temas con paciencia y yo empezaba a mejorar. Estaba feliz, pensaba que por fin podría pasar esa materia. Con el tiempo, noté que me miraba diferente. Sus comentarios ya no eran solo académicos. Un día me dijo: tienes una mente brillante, y unos ojos que hipnotizan. Me reí incómoda. Pensé que solo estaba bromeando, pero empezó a repetirse. Halagos disfrazados de amabilidad. Sentía algo raro, pero no quería parecer exagerada. En clase, empezó a llamarme más seguido. Me ponía a resolver ejercicios frente a todos. Si fallaba, se mostraba decepcionado. Como si quisiera dejarme mal. Un día me equivoqué en algo simple. Se burló de mí frente a todos y dijo: qué lástima, pensé que eras distinta al resto. Me dolió más de lo que esperaba. Al final de esa clase, me pidió que lo esperara en su oficina. Dudé un poco, pero fui. Pensé que quería hablar sobre mi desempeño o sobre lo que había pasado en clase. Cerró la puerta y me dijo directo: podemos ayudarnos mutuamente. Si salimos a cenar, podría ver con otros ojos tu esfuerzo. Me quedé sin palabras. Le pregunté si hablaba en serio. Él sonrió y me respondió: totalmente. Solo es una cena. Nada que te comprometa, si no quieres reprobar, claro. Salí de ahí temblando. No podía creer lo que acababa de pasar. Me sentía sucia, usada. ¿Cómo alguien con tanto poder podía decir eso tan tranquilo? No sabía qué hacer. Si decía que no, podía hacerme reprobar. Si decía que sí, traicionaba todo en lo que creía. Me sentía atrapada. Se lo conté a mi mejor amiga. Me dijo que debía denunciarlo, que no podía permitirlo. Pero yo tenía miedo. Él era un profesor muy respetado. Empecé a evitarlo. Me sentaba al fondo, no participaba, bajé mis notas.
Pensé que si no destacaba, me dejaría en paz. Me equivoqué. Una tarde me encontró en el pasillo. Me dijo al oído: el tiempo se acaba. Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres pasar. Me quedé paralizada. Esa noche lloré sin parar. Mis padres tenían grandes expectativas. Yo había conseguido una beca por mérito. No podía tirar todo por la basura. Pensé en fingir, en hacer lo que me pedía solo para salir del problema. Pero no podía. Algo en mí se rebelaba. No quería ser una víctima más. Ahí se me ocurrió la idea. Fingiría que aceptaba, pero lo grabaría todo. Necesitaba pruebas. Algo que me protegiera a mí y tal vez a otras chicas. Organicé todo. Un celular oculto, grabadora activada. Lo cité en una cafetería cercana. Le dije que quería hablar, que había cambiado de opinión. Me recibió con una sonrisa. Me dijo que sabía que terminaría aceptando. Que era lo mejor para mí. Que muchas lo habían hecho y nunca se arrepintieron. Me hablaba como si fuera un trato normal. Como si intercambiar favores por calificaciones fuera parte del sistema. Yo asentía, aunque por dentro sentía asco. Habló de hoteles, de viajes, de cómo tenía influencia para ayudarme más allá de esa materia. Todo quedó grabado. Cada palabra, cada gesto. Salí de ahí con el estómago revuelto, pero al mismo tiempo más fuerte. Tenía en mis manos lo que necesitaba para defenderme. Ya no estaba sola. Fui directo con la coordinadora académica. Le conté todo, le mostré las grabaciones. Me escuchó en silencio. Se le notaba sorprendida. Pensé que me apoyaría de inmediato, pero en vez de eso me dijo: este tema es delicado. No será fácil manejarlo. Necesito tiempo. Ahí fue cuando empecé a sospechar que esto no era nuevo, y que quizá el profesor no era el único que ocultaba algo. Te paso ahora la segunda parte con el giro inesperado, el conflicto final y el cierre emocionalmente potente. Después de entregarle la grabación a la coordinadora, pasaron días sin respuesta. Yo esperaba que actuaran rápido, pero todo quedó en silencio. Empecé a sentir que me estaban ignorando. En clase, el profesor actuaba como si nada. Incluso me lanzaba miradas desafiantes. Me preguntaba si ya sabía que lo había denunciado. O peor, si la coordinadora le había contado todo. El miedo volvió a apoderarse de mí. Fui a buscarla para pedirle respuestas, pero me dijeron que estaba muy ocupada. Nadie quería hablar conmigo. Sentía que algo raro pasaba. Justo esa semana, mis calificaciones fueron publicadas. Reprobada. Un 4 raspado en su materia. Lo había hecho. Cumplió su amenaza.